en Hablemos de Historia conversamos con el historiador dominicano Sócrates Suazo Ruiz. Conoceremos cómo se forman las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Hablemos de Historia. Me encuentro con el historiador dominicano Sócrates Suazo Ruiz. Así es. ¿Por qué es historiador? ¿Cómo nace esa pasión? ¿Y quién es Sócrates Suazo Ruiz? Bueno, mi primer contacto así apasionado con la historia ocurrió en el quinto curso de la primaria. La escuela allá en Baní hacían esa convocatoria de tareas que le ponían a los muchachos de una composición sobre Juan Pablo Duarte. Y resultó que mi composición fue, por evaluación de los maestros, la mejor de la escuela. En consecuencia, el reto mío fue leer la composición sobre Juan Pablo Duarte en el quinto curso de la primaria. Y desde delante de todos. Sí, delante de todos. Naturalmente yo estaba muy nervioso. Pero eso me marcó. Naturalmente yo pienso que yo heredo el amor a la historia y el amor a la patria por mis abuelas. Ellas me enseñaron la patria, porque yo creo que las mujeres dominicanas le cultivaron el amor al terruño, a lo que somos, a la idiosincrasia, a la identidad, a la sociabilidad de los dominicanos y dominicanas. Fueron la parte materna. ¿Por qué nosotros heredamos, los dominicanos, por la rama materna? Descendemos de los aborígenes. En 1493, cuando llegaron los españoles, en el segundo viaje que Colón fundó la Isabela en la costa norte, llegaron 1.400 hombres sin mujeres. De modo que muy pronto, hasta 1502, cuando llegó Obando, que vinieron muy pocos matrimonios, o cuando llegó María de Toledo en 1509, la calle de las Damas, los españoles se fusionaron, se mezclaron, vamos a decir, se estableció el primer pueblo indígena, el primer pueblo mestizo de América. Y luego, con la trata negrera, después, durante el gobierno de Colón, de Diego Colón, se instalaron los primeros ingenios de Diego Caballero, de Diego Colón y otros, y entonces se empezó a traer en grandes cantidades a los esclavos, a los africanos en condición de esclavitud. Sin suficientes mujeres, se produjeron las primeras sublevaciones en 1522 y en consecuencia se crearon los cimarrones, es decir, los que huyeron a la cima de las montañas. Y ahí empezó la mezcla a fusionarse entre negros y aborígenes, lo que la gente dice indios, y ahí están los zambos. De modo que esas son las tres columnas fundamentales de la etnicidad dominicana. Pero tuvimos un primer vínculo materno por las mujeres aborígenes, mezclándose con los españoles. Wow. Actualmente es el director de director de Historia del Ministerio de Defensa. Ministerio de Defensa. Y como historiador vamos a conversar justamente del grito de independencia, pero ¿cómo se forma ese ejército? Porque no había un ejército dominicano para ese grito de independencia el 27 de febrero de 1844. ¿Cómo se organiza ese ejército dominicano? Porque lo que había hasta el momento era el ejército haitiano. Sí, nosotros, la ocupación haitiana duró 22 años. Hay un acontecimiento en 1842, que es un terremoto, tan próximo que tenemos el último terremoto que se sintió en Baní, fundamentalmente, el terremoto del 2010 que destruyó a Puerto Príncipe, destruyó algunas ciudades haitianas.
es la misma falla que destruyó a Azua colonial en 1751, es la trinchera de los muertos. Y ese terremoto que se sintió en toda la isla destruyó mucho, hizo mucho daño en Haití. En consecuencia, durante 22 años, los haitianos, la República de Haití, que ejerció el poder sobre el territorio, el dominio del territorio, fomentó lo que se llama la Guardia Nacional Haitiana, que era una especie de policía interior o servicio militar obligatorio. Y tenían los regimientos 31, 32 y 33, que era propiamente la formación militar. De modo que en esas escuelas, en esa Guardia Nacional y en esos regimientos se formaron los soldados dominicanos. Es decir, evidentemente. Porque la gente cree que salieron de la nada. No, estaban formándose. Incluso hay un regimiento que estaba en guerra, en lo que hoy es guerra, Montegrande se llamaba, donde se formó José Joaquín Puello. Y José Joaquín Puello es un militar de carrera, formado por los haitianos. Y ahí hay una proporción muy alta de negros y mulatos. Los Puellos eran mulatos. Y era un gran líder sobre las tropas pardas, las tropas negras. Eso es en el entorno de Santo Domingo, que teníamos a Pajarito, lo que hoy es Villa Duarte, Mandinga, los Minas, Montegrande, la Cruz de Mendoza, toda esa parte donde habían ingenios, que después vamos a tener en tiempo moderno lo que fue el ingenio San Luis, el ingenio Osama. Es decir, hay una gran tradición de ingenios en esta zona, ahí en lo que hoy es Villafaro. Villafaro y Almas Rosa. Entonces eran ingenios. Entonces, de esa negritud dominicana se van a formar alrededor de Santo Domingo los militares, en términos de las ciencias militares, las milicias. Y en el Cibao vamos a tener en Santiago un regimiento militar y los cantones militares, promovido por la ocupación haitiana. En el Cibao, nosotros vamos a tener a Ramón Matías Mella Castillo, aunque capitaleño, y tuvo mucha influencia para fomentar, divulgar los planes de separación, porque nosotros teníamos una identidad a través de la lengua, a través de las costumbres. Diferente al pueblo haitiano. Aquella ocupación de los antiguos esclavos de Saint-Domingue, de Santo Domingo francés. De modo que para 1838, cuando Duarte, ¿qué es lo que hace Duarte? Duarte tiene la visión y nos da el argumento, el guión, el amor de vincular a esa democracia étnica que siempre ha existido entre los dominicanos. Por eso el verso de Duarte, los blancos, cobrizos, morenos, cruzados, unidos marchemos y al mundo mostremos que somos hermanos, está definiendo la identidad étnica de la dominicanidad, porque nosotros somos el primer pueblo mestizo de América, entre españoles y aborígenes, pero también somos el primer pueblo africano en América. Por los esclavos. Por los esclavos, claro, que vinieron a Santo Domingo como primicia. Dentro de las primicias de Santo Domingo está esa presencia africana en el continente. Y el primer grito de libertad de los aborígenes se da aquí en Santo Domingo. El primer grito de libertad de los negros se da aquí. Entonces, eso es lo que vamos a tener en 1838. Y Duarte, conocedor profundo del alma nacional y de las aspiraciones, le da un horizonte, le da una meta, una dirección, un direccionamiento, y le da los argumentos. Y en ese proyecto está entonces lo que conocemos como el juramento trinitario, la sociedad secreta, las prédicas de Duarte, la dramática y ese tejido social, esa planificación estratégica que Duarte le da a sus ideas de constituir la República de los dominicanos. Y esa dominicanidad es tan antigua que en 1631 los curas de la Orden de los Dominicos hablan que los dominicanos
que las familias dominicanas tienen una gran vocación mariana por la Virgen de la Altagracia. Y entonces el 21 de enero de 1691 nosotros vencimos a los franceses cruzando el río Masacre, cruzando por Dajabón. Y al año siguiente, con el machete que cortamos la cabeza de Tarín de Coucy, el gobernador francés de aquella parte que ya estaban en el oeste de nuestra isla, entonces nosotros empezamos a celebrar el Día de Nuestra Señora de la Altagracia. Por eso Duarte es un altagraciano y los colores de la bandera, que él es el ideólogo, están los colores de la Virgen de la Altagracia. Juan Pablo Duarte, usted ha mencionado características muy importantes de su proceder como joven, ¿verdad? Sí. Estamos hablando a qué edad se forma todo el proceso de la gestación de la Trinitaria. Bueno, Duarte regresa de Barcelona en 1832, cargado de ideas revolucionarias. Está saturado de lo que estaba ocurriendo en Europa, de la revolución de los románticos, un movimiento literario, artístico, político, que es una exaltación al amor, de amor a la patria. Los románticos italianos, franceses, españoles, transmiten un exacerbado amor por la patria. En consecuencia, Duarte es impregnado por esto. Viene impregnado por eso, viene impregnado por los aires de la Revolución Francesa, impregnado por la Revolución Española contra la ocupación francesa de su territorio, de la Constitución de Cádiz de 1812, muy revolucionaria, muy moderna. Y entonces Duarte, que ha pasado por París, ha estado en Nueva York, que conoció la Constitución norteamericana, que es la primera constitución escrita en el mundo, porque es la expresión del Estado moderno a partir de la Revolución Francesa. Y en consecuencia Duarte viene cargado con todas esas cosas, pero él sabe cuál es su origen. ¿Cuál es su origen? Porque cuando él tenía 9 años, él presenció junto con sus padres en lo que hoy es el Parque Colón, que era la Plaza de Armas, la entrega de las llaves de las 3 puertas de la ciudad por Núñez de Cáceres a Jean-Pierre Boyer, el presidente haitiano que encabezó la invasión y ocupación de nuestro territorio. Ahí estaba la primera invasión haitiana. La 1822, 9 de febrero de 1822. Ahí estaban los padres de los niños Mella y Sánchez, de Pedro Alejandrino Pina, de los trinitarios, los que vinieron a ser los trinitarios. Esos niños presenciaron la invasión de 1822. Pero fue una invasión pacífica. No tan pacífica, porque ellos vinieron armados hasta los dientes. O sea, pero no había un frente para retenerlo, no hubo un frente de resistencia armada. Aquel ejército de miles y miles de hombres era avasallante verlo solo. Solamente por San Francisco de Macorís hubo algunas refriegas. Y esos niños crecieron y se constituyeron en la generación que iba a construir la organización política militar, patriótica, que se llamó la Trinitaria. Aquella que iba a ser la sociedad, la trinitaria, la filantrópica, la dramática, aquella revolución modernista que puso en primer lugar, en un escenario de primer orden, a las mujeres. Por primera vez se hicieron visibles las mujeres, las novias de los trinitarios, de los hombres de esa época, las madres, las tías, las esposas. En consecuencia, por eso ustedes van a encontrar en la historia dominicana mujeres como María Trinidad Sánchez o Baltasara de los Reyes o Rosa Duarte, que es la gran cronista de la guerra, del proceso revolucionario de 1832 a 1838, cuando se funda la Trinitaria. Pero lo que se está dando ahí es que ellos están llegando a la mayoría de edad, a la adultez, y están asumiendo, se están echando sobre esos hombres. Asumen los roles de construir la organización política y militar capaz de proclamar la república, de proclamar la independencia nacional.
Y ahí vamos a tener no solamente el teatro, porque Duarte es un educador y Duarte es un teatrista, un artista. Duarte también es el hombre que enseña esgrima en el patio de la Tarazana, allá en la ciudad colonial, en el almacén, el patio del almacén de su padre, frente a la muralla. Y entonces, esa es una escuela de militar y alienta, anima a sus amigos a que incursionen y profundicen el conocimiento de las armas. Pero ya esto era un proceso, es decir, ya le estaba gestando. Tenemos que ser militares porque el gobierno haitiano no lo exige, pero le estaba gestando. Correcto, nos montamos sobre una realidad objetiva, que hay una obligación, el servicio militar obligatorio o meterse en el ejército en sí mismo. Pero ya hay un propósito político y entonces la política, como dicen los cientistas de la guerra es la política por otros medios. La guerra no dirige la política dirige la guerra. Entonces vamos a construir, tenemos el propósito de construir el Estado Nacional. Porque ¿qué es lo que es el Estado? El Estado es lo que dirige a la nación. El Estado es la nación organizada y en función de la nación organizada nos entrenamos militarmente, nos entrenamos políticamente porque la prédica duartiana, la prédica duartista es un incentivo a conocer, a profundizar lo que somos y el propósito trascendente de esa organización, que es alcanzar las libertades nacionales y la soberanía. Entonces, Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, todos ellos eran militares porque era mandatorio por la época. Sin embargo, gestaron dentro de la organización militar, ¿verdad?, el poder hacer nuestro propio ejército. Correcto, es que vamos a desembocar. Hasta que no existe el Estado, no existe el ejército. Ya. O sea, es una condición sine qua non, es una condición indispensable. Para que exista el ejército, tiene que existir el Estado. La política de defensa, como hay política de educación, hay política de salud pública, hay salud ambiental, es la defensa. Entonces el Estado es que va a direccionar a eso. Ahora, mientras tanto, en 1838, todos los miembros de la Trinitaria tienen grados militares. Pero del ejército haitiano. No, es que paralelo a esos grados, la Trinitaria otorga grados militares. Ya. ¿Ve? Porque está perfilando el futuro Estado, por eso esos son los militares de la futura república. Fue concomitantemente. Concomitantemente, es un proceso que va a llenar algunas cuotas de grados. Y Duarte es sobre todo un estratega. Define los tiempos que le corresponde a cada etapa. O sea, tiene esa visión organizativa. Y él se convierte en un líder que todo el mundo quería que Duarte fuera el padrino de las bodas, el padrino del niño que nacía. O sea, Duarte era el hombre que más compadre tenía en la época, porque todos admiraban su conocimiento, esos dones puestos al servicio de la patria, a un propósito exquisito, sublime, que son las libertades nacionales. Que este pueblo, el pueblo iberoamericano más antiguo de América, alcanzara la plenitud de su desarrollo en un Estado soberano. Ese es el propósito de Duarte. O sea, ahí está la grandeza de Duarte, que viene a recoger la heredad que nos deja Núñez de Cáceres en 1821, el 1 de diciembre de 1821, cuando proclama la independencia, que con la invasión haitiana se convirtió en la independencia efímera, porque no logró sobrevivir al tiempo. ¿Pero por qué no sobrevivió? ¿Solo duró? Por la invasión. Claro, pero no sobrevivió porque lo mismo, el pueblo... No había niveles de conciencia. Ya. Niveles de conciencia política con la que trabajó Duarte. Ya. Niveles de desarrollo material. Pero Duarte era parte. Sí, pero es que Duarte tiene 8 años
cuando Núñez de Cáceres. Por eso te hablé de que esos niños que presenciaron a Claro. Núñez de Cáceres y 2 meses y tantos días después presencian la invasión haitiana, son los que convertidos en la generación. ¿Qué edad entonces tenía Duarte cuando Núñez de Cáceres le entrega las llaves? Tenía del Boyero. 13 al 21, 8 años. Ok, 8 exacto, años. ya. El- Entonces entiendo todo el relato que nos ha hecho en este día. Es decir, Duarte presencia cuando niño todo esto es marcado su niñez Sí, no y de so- todos ellos. Pero además, Duarte tiene unos tíos por los díes, porque el padre de Duarte es un español que se llama Juan José Duarte Rodríguez. No tenía otros hermanos aquí, pero los díes sí tenían importancia social de tal forma que junto con Ciriaco Ramírez en 1810, 1811, está propugnando por la independencia. Es decir, de ahí hereda Duarte. Ya, es la familia, los tíos. Sí, en ese huerto es que se cultiva Duarte. Ya. Y el ambiente social de la época. hablar de libertad, estamos subyugados. Nosotros tenemos una tradición, somos una nación. Lo que no lograron los haitianos cuando se proclamaron república y que se constituyeron en Estado en 1804, no eran una nación, por las circunstancias de la esclavitud que ejercieron los franceses. Ellos no eran una nación en 1822 cuando nos ocuparon, porque no llenaron el proceso de un tiempo largo sobre un territorio, porque la historia es tiempo, espacio, estructura social y circunstancias. En las circunstancias de 1838, en esa cresta con su liderazgo, de su templanza, su fuerza de voluntad, su lealtad, su identificación con los propósitos trascendentales del pueblo dominicano, es que a eso se abraza Duarte, se aferra Duarte con una fe inquebrantable en las potencialidades de los dominicanos. Y con la ayuda de la iglesia. Sí, son todos los sectores. ¿Cómo converge o cuándo tiene Duarte, verdad? Ese vínculo tan férreo, ¿no? Con la iglesia. Duarte es un hombre moderno. Ajá. Yo pienso que es uno de los líderes de la modernidad de su tiempo. Duarte, aquí se ha dado mucho que los masones, algunos eran católicos, y Duarte era masón y era católico. Hay una gran influencia mariana de la Virgen de la Alta Gracia, la vocación mariana por parte de su madre, y su padre, naturalmente su padre es un español, pero su madre, doña Manuela Díez Jiménez del Ceibo, tenían una gran vocación mariana. Por eso Duarte hace coincidir los colores del vestido del traje de la Virgen con los colores de la bandera nacional. Duarte es el ideólogo de la bandera y dice en el juramento que la República tendrá su escudo de armas. Y el escudo de armas nuestro está lleno de símbolos importantísimos que heredamos de nuestra larga historia. Ahí están las lanzas. En el escudo de armas no solamente está la Biblia. Allí está. No solamente está la Biblia, está la sino última, en el primer escudo y en este escudo, estos que funcionan como astas, son las lanzas con que nosotros vencimos a los ingleses de Pen y Venables, que vencimos a los franceses en 1691, con que enfrentamos a los piratas, bucaneros y filibusteros y con que cazábamos reses como actividad económica. Las lanzas están ahí y está abierto. Como está los aborígenes también lanzaban para pescar también. Sí, porque también heredamos esa destreza por la parte materna, sobre todo a través de Riquillo y de Caonabo. Y después con Lemba, los negros dominicanos van a usar las lanzas. Y ahí por eso tenemos la cruz que dice Duarte, que no es la cruz del padecimiento, sino la cruz de la redención. Entonces están presentes las lanzas en ese escudo dominicano desde 1844. Las guerras, es decir, ya está conformado el ejército, estamos en el grito de la independencia, Pedro Santana viene con un grupo de militares, tenemos que derrocar, vamos a
el grito de independencia lo vamos a Vamos a proclamar. consolidarlo. Sí, el 20 queremos, ¿dónde se da un grito de independencia? Es en los llanos. Se da primero vienen los ateros con sus peones del Ceibo. Bien. Pasean el Ceibo y siguen al punto de entronque de de los caminos, que era San José de los Llanos. Y ahí está el duartismo de Vicente Celestino Duarte. Entonces proclaman el 26. ¿El 26 se hace allá? En San José de los Llanos. Ok, ¿el 20 se hace en? Empiezan a moverse en el Ceibo. Bien. Entonces se trasladan a San José de los Llanos y continúan para acá, porque habían distintos movimientos, uno liderado por los trinitarios, los jóvenes, y fíjense que el 16 de enero ya hicimos el manifiesto de los pueblos del Este. Hay un manifiesto. ¿El 16 de enero de 1844? Correcto. O sea, hay un manifiesto, ¿por qué nos separamos? Y ahí está la firma de Ramón Matías Mella, de Francisco de Rosario Sánchez, de los Abreu, de los Brea, ahí están la gente de San Carlos, ahí está el tío de Mella, Manuel María Castillo Álvarez, ahí está el padre de María Josefa Brea Hernández, la esposa de Mella, el padre. Mella tiene un liderazgo tan brioso, tan catalizador, que están los hombres vinculados a él. Y está Francisco de Rosario Sánchez, el inmenso Francisco de Rosario Sánchez. ¿Por qué el inmenso? Inmenso por su entrega, inmenso por su valor, inmenso por su patriotismo. O sea, son hombres grandes, son los hombres de febrero. Como dice Mella, el gestor del Ejército Expedicionario Norte, el hombre que los cantones de la guerra del Cibao lo convierte en el gran ejército que derrota a los haitianos el 30 de marzo de 1844 en la heroica ciudad de Santiago. De Santiago. Él es el gestor de ese ejército, como es el gestor del Ejército del Sur, Manuel de Reglamota, la Caballería Banileja, Pedro Santana, Antonio Duvergé, el centinela de la frontera. Entonces, ahí surge en todo el territorio nacional el grito de la independencia convertido en músculo para defender a la patria. Porque los haitianos se deciden a invadirnos por 3 frentes, por 3 avenidas. Por el norte, cruzando el Masacre, que van a pasar por Talanquera, Hato del Yaque, hasta llegar a Santiago. Por el sur, lo que hoy es Elías Piña, Charles Herald, el presidente, y por el camino de los lagos, Jimaní, lo que hoy es Neiva, ahí tiene lo que se llama la Fuente de Rodeo, el capitán Fernando Tavera, y las milicias que van a hacer guerrillas para que el ejército no avance en suficiente, con mucha compactación, de modo que les retrasan la llegada a Azua, y por eso obtenemos la victoria en Azua, porque las guerrillas de Luis Álvarez retrasaron al ejército haitiano en el Yaque del Sur, en la Cuchilla, en las Marías, y ese ejército de Agustín Agustín Sufrón, no llega sincronizado. El que viene por Neiva se retrasa, y el primer cuerpo de ejército que llega a Azua, el de Charles Herald, y ese es el ejército que nosotros derrotamos. En la tarde del 19 de marzo, una junta de oficiales decide retirarse a Sabanabuey, Baní, para protegerse con la Sierra de El Número, que es una muralla que nace en el Palmar de Ocoa y atraviesa e impide el paso a las tropas de una manera fluida. Una retirada táctica, y ahí entonces es que vamos a tener el encuentro del general Pedro Santana con Juan Pablo Duarte, y esa
disparidad en la visión de unos y otros los va a separar para siempre. El gran taita, gran conductor, voluntad ondímoda de Pedro Santana, con la del oficial que tiene una visión estratégica, de que nación. comprende la política, que comprende lo social, que comprende lo religioso, que comprende la diversidad. Y es, como dice Emiliano Tejera, nuestro decano de la democracia, Juan Pablo Juan Duarte. Pablo Duarte. Así es. Entonces, ahí se va a consolidar lo que se llama la primera campaña de la guerra dominico-haitiana en 1844 y que tiene como batallas icónicas la batalla de Santiago del 30 de marzo y la batalla de Asua del 19 de marzo. Concluye esa primera etapa en desastre militar para los haitianos y entonces vamos al 1845 cuando se produce la segunda invasión. No obstante, vamos a tener que reseñar el esfuerzo de Antonio de Duvergé por mantener a esos soldados, que Antonio de Duvergé es el soldado cardinal, la espada de la independencia y sobre todo la región sur, del Ejército Expedicionario Sur. Y vamos a tener entonces la batalla de la Estrelleta, pero ya nuestro ejército tiene mucho más fe en sí mismo. Claro. Hay un Estado que está direccionando la política de defensa, optimizando los recursos, y entonces vamos a tener la victoria de las tropas dominicanas, capitaneada por José Joaquín Puello. Pero en esa batalla de la Estrelleta, que es nuestra primera acción ofensiva, en lugar de los haitianos venir, nosotros vamos. Y lo mantenemos en la línea limítrofe. En la línea limítrofe. Entonces, ahí participa José María Cabral, que va a ser un gran héroe posterior. Ahí participa Antonio Duvergé, ahí participan los grandes soldados del sur. Porque, ¿quiénes fueron a pelear? Porque también es importante decir que hombres de Monte Plata, de Vallaguana, de todo lo que es el entorno de Santo Domingo, concurrieron a la guerra en Asua y después en las matas de Farfán con la batalla de la Estrelleta. Por el norte, cuando nos invade el mismo año 45, 1845, entonces el gran titán Francisco Antonio Salcedo, Tito Salcedo, los va a vencer en Beler, como dice el himno. Campos fueron que cubiertos de gloria se ven. Entonces vamos a tener 3 años de paz. En 1848 el gobierno del presidente Manuel Jiménez proclama una amnistía para que viniera Duarte, Sánchez Mella y los expulsados en 1844, declarados traidores a la patria. Dios mío. Pero yo he dado un salto porque tenemos la Constitución de San Cristóbal, que es la que, como Estado, jurídicamente, crea a las Fuerzas Armadas por el decreto 21 del 29 de noviembre de 1844 y establece la responsabilidad de los cuerpos armados. Pero esos cuerpos armados ya habían logrado la victoria en Tortuguero con una batalla naval. Juan Bautista Cambiaso, Juan Bautista Magiolo. En esa batalla naval, ¿qué armamento? Porque no teníamos sí, cañones. Pero cañones, pero eran en lanchas de... Eran goletas, embarcaciones de la época que se artillaron. Ok, pero eran de gente, propiedad privada, exacto. Sí, Juan Bautista Cambiaso, que era un armador. Y entonces ellos artillaron esas... Esas goletas serían como unas embarcaciones pequeñas. Eran embarcaciones que se movían por velas. Exacto, sí, pero para ellos disfrutar, vamos a decir, o trasladarse. No, para cargar mercancía. Mercancía, sí. Ok, pero entonces ellos la adecuaron y entonces participan en la batalla de Tortuguero, donde hundimos a la flota haitiana, porque la flota haitiana utilizaba el puerto de Tortuguero, por ahí por la zona de lo que hoy se llama Ocoa Bay, Palmar de Ocoa. Esa bahía la usaban para traerle mercancía comestible, abastecimiento a las tropas haitianas
que estaban en Asua. Ya nosotros estábamos en Sabana Buey. Y entonces esos barcos fueron hundidos por la flotilla dominicana. Ya. Es decir, que la primera flotilla dominicana de armamento fueron veleros. Fueron, vamos a llamarle goletas, Goletas. mercantil, que era lo de la época. Ya. Entonces, Pero es impresionante cómo el amor por la patria, cómo la decisión de darlo todo por la patria. Entonces ahí esos marineros, esos hombres del mar, fueron determinantes para la victoria, para consolidar la victoria del 19 de marzo en Asua. Vamos al 45, entonces pasamos por La Estrelleta y pasamos por Veler. Ya nuestro ejército tiene... Ya tenemos un ejército reconocido, formado sí, bien. Formado, sí, con las instrucciones que determina la Constitución del 44 de San Cristóbal, del 6 de noviembre. Y entonces ya direccionamos, el Estado nos direcciona, suple recursos. Ya. Armamento, compramos uniformes. La Estrelleta es la primera batalla donde vamos con un uniforme. Wow. Adquirido en Nueva York por José María Caminero. Y que tenemos el registro de qué cantidad de miembros del Ejército Nacional para esa época. Nosotros teníamos siempre, porque la población haitiana con relación a la nuestra era asimétrica, ellos eran muchos, 600,000, nosotros quizás 150,000, pero nosotros aprovechábamos, explotábamos, convertíamos en fortaleza nuestra debilidad numérica y hacíamos que el ejército haitiano penetrara, se alejara de sus centros de abastecimiento y castigado por la escasez de agua, la escasez de alimentos, entonces nosotros convertíamos eso a nuestro favor. Entonces, ahí vamos a tener en 1845 esas dos batallas y vamos a descansar hasta 1849, cuando Faustín Zulú, proclamado emperador de Haití, Dios mío, nos invadió. Él asume la experiencia del fracaso de 1844 y 1845, entonces solamente nos invade por un solo lugar, nos invade por San Juan de la Maguana. El cuartel general expedicionario del Ejército Sur está en las Matas de Farfán, ahí está Duvergé y ahí está Mella, pero ese ejército viene arrollando a nuestras tropas. ¿Y dónde está Duarte y Francisco de Rosario Duarte está Sánchez? Exiliado. Ya Mella y Sánchez han regresado. Ya. Sánchez, secretario de Pedro Santana. Pero bueno, estamos en el gobierno de Jiménez y ese ejército viene arrollándonos, peleamos el 5 y el 6 en Asua, nos derrotan el 5 y el 6 en Asua y nos retiramos nuevamente para Sabana Buey. Y ahí concurre el Congreso, designa a Pedro Santana como jefe absoluto del ejército. Pedro Santana concurre a Sabana Buey en un encuentro de la gloria, porque ahí estaba el presidente del Senado, el presidente de la República, estaba estaba Sánchez, estaba Mella, estaba Duvergé, y de ahí salen las directrices con que derrotamos a los haitianos en el combate del número y luego en la batalla de las Carreras, el 21 de abril de 1849. Y de eso vamos a seguir hablando, porque eso es una próxima invitación para que continuemos hablando de historia. Gracias, historiador dominicano, don Sócrates Suazo Ruiz. De verdad que es hermoso escucharlo y ver la pasión con que nos cuenta la historia dominicana. Seguimos con toda la programación de Radio y Televisión Educativa. Agradecemos la participación del historiador dominicano Sócrates Suazo Ruiz, con quien conocimos todo el proceso, cómo se formaron las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Te invito a que continúes con toda la programación de Radio y Televisión Educativa.